Hay errores comunes en las escuelas al estudiar, pero ustedes pensarán que voy a empezar con los errores técnicos, o sea, los errores prácticos directos, que por ejemplo es si sumamos bien el 3 más 2 o etc. Pero no, considero que antes de hablar de esos típicos errores que cometemos, es importante hablar de los errores blandos. ¿Y cuáles son los errores blandos? Son el de cómo estudiamos, en qué secuencia estudiamos y etc. Pero antes de profundizar en eso, quiero comentarles justamente eso, que pasamos mucho tiempo en la escuela, pero no aprendemos bien. Se va directamente a lo práctico y es como que si nos dijeran hacer una cosa pero simplemente hacerlo y sin tener el menor sentido. Por ejemplo, haz esto porque sí, y eso es lo que se hace en las escuelas. Es práctico, es más práctico de lo teórico. La teoría te da el sentido de lo que uno hace, al menos. No podemos decir que se haga esto a ciegas, y es por eso que muchas veces no entendemos las matemáticas, porque se nos explica de una manera ligera el concepto que se desarrolla, la problemática del qué es lo que ha solucionado, por qué se ha creado este tema. Por ejemplo, en álgebra aritmética hay ciertos temas que surgieron en la Segunda Guerra Mundial para optimizar, por ejemplo, a través de una expresión matemática, recursos o etcétera. Yo era un estudiante así promedio, hasta que llegué a cierto punto en el cual me pusieron en un salón de los más estudiosos, entre comillas, los que tenían mejores calificaciones académicas. Bueno, yo estaba siempre entre los 10 primeros puestos, y por eso es que me pasaron a ese salón llamado círculo, en el cual estaban todos los alumnos chancones, es como se le conoce acá en Perú. Y resultó que el nivel era elevado, entonces flaqueé. Y desde ahí ya me perdí, fui bajando de promedio, fui bajando de conocimientos, hasta que salí de la escuela y ya, como es esperado aquí, vamos a ir a la universidad. Y yo opté por una nacional. Entonces me preparé un año en la academia. Y tal fue mi asombro que en ese año no sé qué me pasó, que me empecé a interesar por los libros. Y de hecho los libros son una fuente estructurada en la cual explican el trasfondo de los temas. Eso es algo que se omite en las escuelas. Y es por eso que estudiamos por estudiar. Tal cual picamos con la pala en cualquier parte pensando de que hay un tesoro o algo, pero sin saber y sin tener la información de que esté ahí el tesoro. Es una analogía. Entonces fui estudiando así de manera continua, con el apoyo de mis padres. Eso es algo muy importante. Y fui aprendiendo en ese año lo que no aprendí en 2 años en la escuela, en los 2 últimos años. Y creo que tengo ciertos conocimientos ya no memorísticos, porque ese es otro error también, que se apela a la memorización extrema en las escuelas. Pero yo les puedo demostrar de que no es necesario memorizar todo. Hay que razonar, hay que pensar. Y es por eso que es importante ciertos conceptos de estudios que uno puede realizar. Y eso es algo de lo que me voy a encargar de presentar en un canal de YouTube, en el cual voy a estar grabando los temas de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, explicados de una manera distinta, con un enfoque distinto, un enfoque diferente. Entonces, yendo de frente al punto, hay que estudiar con sentido. Las cosas tienen cierto sentido. Eso es algo que nos explican las escuelas. Se va de frente a lo práctico. Conceptos primero, practica después. Por eso es importante antes tener los conceptos y después practicar. Y por eso es importante los libros. Hay libros que les voy a recomendar, es como si yo me recomendaría a mi yo del pasado, que sí ayuda a aprender de una estudiada. ¿De qué nos sirve estar año tras año estudiando lo mismo y no aprender? Que es mejor estudiar una sola vez y aprenderlo por largo plazo. Y eso es algo que les voy a demostrar. También esto nos ayuda a desarrollar el sentido crítico de qué tomar, de qué no tomar, de las dudas que se nos surjan al estar aprendiendo la teoría, y etcétera. Ahora vamos con la parte técnica. La parte técnica en sí es con los ejercicios, y les demostraré 3 errores comunes que he seleccionado para esta ocasión. Uno de ellos el primer error es despejar x al cuadrado en una ecuación. Como ustedes sabrán, la potencia es la expresión que indica a través de un exponente por encima de un número, que indica cuántas veces se va a multiplicar dicho número. Por ejemplo, aquí ya usaremos una ecuación. ¿Y qué es una ecuación? Una ecuación, en términos simples, es una expresión que está a la derecha y está a la izquierda, son iguales a través de este signo. Este signo que nos indica, usando una analogía, que esto y esto están igualados en una balanza. Esta x es un número que está oculto, lo llaman variable. Y acá, ¿qué podremos pensar? ¿Qué número misterioso está aquí para que nos dé 4? Muchos pensarán automáticamente en el número 2, pero nos estamos comiendo
otro número que es el menos 2. Pruébenlo en la calculadora. Pongan menos 2 al cuadrado y les va a salir 4. Y esto es un error de concepto. De hecho, cuando vemos esto, directamente simplificamos. Y nos queda que el número 2x. Pero esto es un error de concepto, como les dije. Nos estamos comiendo otra solución que es el menos 2. De hecho, se debería de proceder de esta manera. Cuando uno sabe los conceptos ya puede explicar esto, miren. Queremos acá ponerlo de 0. Entonces hacemos 4 menos 4. Pero si restamos acá, la balanza se desconfigura. Entonces tendremos que restar lo mismo acá. Es como si quitáramos una papa aquí. Para que la igualdad se mantenga, aquí tenemos que quitar otra papa. Hicimos eso, 4 menos 4, 0. X al cuadrado menos 4 queda como tal. Y aquí se usa un concepto matemático que es la factorización. De hecho, en matemáticas podemos reinterpretar las expresiones sin ningún problema. Reinterpretamos en esto y comprobarán que si multiplicamos esto y esto nos sale esto. Así que es prácticamente similar, no estamos cambiando en nada. Pero esto nos ayuda para ya encontrar la solución. Basta con que uno de estos sea 0 para que nos dé 0, lo pueden comprobar. Por ejemplo, primera solución, si esto es 0, entonces ¿qué tiene que ser este número misterioso? El más 5. Y este número, ¿qué tiene que ser? El menos 5. En el primer caso, si esto es 5 menos 5 es 0 por esta expresión que nos da 0. La igualdad se cumple. Igualmente acá. Si es menos 5, será 5 menos 5 igual a 0. Si es menos 5 acá, basta con que este sea 0 para que se multiplique con esta expresión y nos dé esto. Entonces la igualdad se cumple con estas dos soluciones. Y bueno, se profundizaría más porque hay una expresión completa que sí da esta solución, pero eso es algo que ya voy a estar explicando en una grabación de YouTube. De hecho, me propongo grabar cada tema, como les dije, en el canal de YouTube de manera ordenada. Otro problema rápido que quiero destacar, y es una anécdota de la academia, de hecho es esto. Esta expresión yo la había resuelto en el curso de álgebra y ¿qué creen que es la solución aquí? De este menos 2 al cuadrado. ¿Es el menos 4 o es el 4? El profesor me dijo que la respuesta correcta aquí es menos 4. ¿Y por qué? En matemáticas hay un signo muy importante que nos da claridad y es el paréntesis. En este caso no hay paréntesis, entonces es el signo menos y aquí está la expresión que es el 2 al cuadrado. Este exponente está afectando solamente a este número y es por eso que sale aquí 4 y como el signo que se antepone es el menos, la respuesta sería menos 4. Este es el resultado de esta potencia. Pero si fuera así, ven la utilidad de la paréntesis. Si fuera así, este exponente está afectando a todo lo que está dentro de este paréntesis. En este caso la respuesta sería 4. Lo podrán verificar porque menos 2 por menos 2 sale 4. Y por último, vamos a los dos últimos. El segundo error vendría a ser simplificar fracción. Cuando vemos esto, ¿qué podemos hacer? Sabrán que se puede simplificar de manera directa. Pero eso también, como les repito, es un error de concepto y está relacionado al punto anterior. Podemos reinterpretar las expresiones. En este caso, el correcto procedimiento vendría a ser este. Esto es una homogeneidad. De hecho, si esto es equivalente a decir multiplicado a la inversa de x, o sea, dividir x acá y dividir x acá es lo mismo que toda esta expresión dividirlo entre este x. Y el proceder correcto sería este. Esta x que está dividiendo toda esta expresión es equivalente a decir esto entre x y esto entre x. Es un concepto de matemática que también los voy a explicar de manera detallada en los videos. El proceder correcto sería este. Entonces, en una multiplicación sí podremos simplificar esto. Me quedaría acá 0, bueno, 1 en sí, 1, y acá quedaría una x y se seguiría procediendo. De hecho, que es distinto a esto, va a haber más 4 más 2 entre 2 es diferente a 4 por 2 entre 2. ¿Sí? El resultado es distinto. En una parte que es multiplicación se puede simplificar de manera directa, saldría 4, y en el otro simplemente es realizar la suma y nos saldría 3. ¿Ven la diferencia? En cambio, si aquí hiciéramos de frente esta simplificación, nos saldría otro resultado que no es el correcto. Y ese es un error de concepto. Por último, la suma de raíces. ¿Qué creen? ¿Son iguales o no? Por supuesto que son diferentes. En uno estamos sumando raíces y en otro estamos multiplicando. El proceder correcto sería el siguiente. Como les dije, en una parte simplemente se hace la suma y en la otra el proceder correcto sería reinterpretarlos. En sí, esto es una reinterpretación teórica de este tema de exponentes, de raíces, en el cual básicamente 3 a la potencia de 1 medio es básicamente la raíz que nos da acá. Igualmente aquí. Al tener el mismo exponente, estos mismos números pueden estar agrupados en un mismo punto. Sería el 3 por 2, todo esto es la raíz. Entonces esto sería equivalente al raíz de 6
y aquí estaría la respuesta. Ahora, el proceder incorrecto sería acá hacer lo mismo. En este caso sería 3 más 2 dentro de un paréntesis, lo cual tiene cierta similitud con esto, pero es diferente, es un error de concepto también. Son muy distintos y eso también es algo que voy a aclarar cuando desarrolle los temas en el canal de YouTube. Y básicamente serían esos los errores conceptuales, los errores blandos, que son la forma de estudiar. Pero eso es algo que ya voy a estar publicando en este canal, de manera ordenada los temas y demostrarles que las cosas son difíciles cuando no se explican bien, que son entendibles cuando se dan razones, cuando se dan sentido. Y eso es algo de lo que me voy a encargar. Pienso dar este granito de arena, ya que un vecino mío que está en la escuela me pidió una vez ayuda y yo le apoyé y resultó que sí entendió. Entonces yo dije, falta explicar las cosas de manera ciertamente correcta, y me permito esa atribución. Entonces, y eso básicamente. También decirles que la verdadera educación es la autoeducación, el autodidactismo, y es por eso que es importante tener libros, porque los libros están estructurados, los libros explican las fuentes, también llamadas, y es importante tener eso, y ya vamos a estar viendo esos temas.